a los antimicrobianos. Voy a empezar proyectando las preguntas que les he hecho el cuestionario para que avancemos en función a esto. Ya, la primera pregunta dice, ¿qué diferencia encontramos entre antibiótico, quimioterápico y antimicrobiano? Dayana Wendy Cayo. Dayana, le estoy haciendo una consulta. ¿Qué diferencia encontró en antibiótico, quimioterápico y antimicrobiano? Dayana Wendy, ¿entró a sala o no? Alejandra Dayana. ¿Sí puedes responder la primera pregunta, por favor? José Augusto, ¿están oyendo? Sí, doctora, se escucha. Lo que voy a tener que hacer es empezar a sacar de sala, porque es mejor charlar con quien ha leído que si venimos solo de curiosos. Marco Antonio Condori, a ver. Pedro Rivera. Doctora. Marco. Ya. ¿No clara la diferencia entre esos tres conceptos? Más o menos estaba viendo, doctora, pero antibiótico hace relación a los medicamentos que combaten a las bacterias. Quimioterapia estaría en relación con la enfermedad del cáncer. Eso es lo que sabía. Ya, ¿qué más? Y la otra pregunta, la otra diferencia, ¿cuál dijo, doctora, más? Antimicrobiano. A ver, veremos. Verónica Contreras, ¿qué opina? Zulma Vidal, la primera pregunta. Fíjense que estaban 28 personas y ahora son 18. John David Román, a ver, dale Román. La pregunta 1, ¿verdad, doctora? Sí. Sí, John. Bueno, el antibiótico específicamente va a ser una sustancia que es capaz de inhibir o matar otros microorganismos. Pero, sin embargo, la quimioterapia, el quimioterápico es un término más amplio para utilizar, que hace referencia a sustancias que tratan enfermedades. Por ejemplo, en el cáncer, ese es el ejemplo que pude haber puesto. Sin embargo, un antimicrobiano, a diferencia de un antibiótico, es una sustancia similar que combate, inhibe o mata microorganismos más específicos, a diferencia de un antibiótico. José Luis, no, perdón, Luis Felipe. Doctora, la diferencia entre antibiótico, antiquimioterápico y microbiano es que el antibiótico va a venir de un origen biológico, el quimioterápico viene de un origen sintético y como no tiene mucho sentido hacer diferencia entre uno y otro, se tiene el término antimicrobiano que engloba a ambos. En la presentación les he puesto el video también. Yo les sugiero, chicos, vayamos leyendo. Sería más interesante la clase, preguntas, respuestas, que todos traten de que hayan visto, por lo menos, o preguntes a quien le di una leída y no entendí nada ya, pero le di una leída. Porque de lo contrario va a ser muy complicado. A ver.
Yo les he pasado una presentación donde les doy precisamente eso, las diferencias de conceptuales. Si ustedes se fijan, he empezado con esta pregunta. Esta. En realidad es cierto que quimioterápico es un término mucho más amplio. Es un compuesto químico que tiene una acción. Cuando hablamos de compuestos químicos que tienen acción sobre los microorganismos, ahí diferenciamos dos conceptos. Usualmente usamos este término, antibiótico. Antibiótico, ¿quién no conoce un antibiótico? ¿Quién no ha tomado una amoxicilina, por ejemplo? Quimioterápicos era el concepto que se empleaba para estos compuestos que tienen actividad contra los microorganismos, pero que son de origen sintético. Y los antibióticos se diferencian por eso, porque suelen ser de origen natural. Natural significa que un ser vivo produce macromoléculas que pueden tener acción contra otros seres vivos. De ahí vino el término de antibiosis. Les he puesto un poquito de la historia. Aquí que tenemos que remarcar que más o menos la era de los antibióticos que conocemos hoy en día, o el término más correcto, antimicrobianos, sería a partir del empleo de las sulfonamidas en el tratamiento de algunas patologías. Si resumimos, ¿qué son estos compuestos químicos? Son sustancias que tienen acción sobre seres vivos como son bacterias, virus, hongos, parásitos. Pero antibiótico cuando es de origen, se denomina antibiótico cuando es de origen biológico, quimioterápico cuando es sintético y antimicrobiano no importa cuál es el origen. Eso significa que una mejor forma de hablar de hoy en adelante no es antibiótico, sino antimicrobiano. Esta pregunta, la segunda, está muy relacionada con lo que han entendido, de cuál es el origen, cómo han ido surgiendo, cómo actúan, etcétera, los antimicrobianos. Si yo le pregunto a... Déjenme compartir. María Belén, ¿qué respondería si tuviera que buscar nuevos antibióticos? ¿Dónde lo haría o qué muestras estudiaría? María Belén. Jimena Darling, ¿qué respondió a la segunda pregunta? Zulma Vidal. Zulma Vidal. Doctora, no respondí a su pregunta. ¿Alguien que quiera responder? Luis Felipe. Doctora, yo buscaría en bacterias y hongos para encontrar compuestos de un origen biológico y también se los combinaría con compuestos sintéticos. Podemos hacer entonces una biosíntesis y buscar quimioterápicos. Podemos buscar en bacterias, en hongos, y ustedes han visto y han tenido una clase. Es un campo interesante hoy en día, los bacteriófagos. ¿Dónde puedo encontrar bacteriófagos? ¿Dónde puedo encontrar bacterias, hongos que producen sustancias químicas con capacidad antimicrobiana? ¿Dónde? A ver, ¿en qué hábitat? Si seguimos con la misma lógica, Luis. Se pueden encontrar bacteriófagos en toda la naturaleza constantemente. Sí, ustedes ambientales en la tierra, en determinados lugares, ustedes pueden aislar microorganismos que producen moléculas con capacidad antimicrobiana. Hoy en día hay líneas de investigación bien interesantes que buscan, por ejemplo, microorganismos de suelos.
y buscan qué compuesto químico puede tener una acción antimicrobiana. Tercera pregunta. ¿Qué factores pueden modificar la eficacia del tratamiento cuando se administra un antimicrobiano en infecciones bacterianas? Iris Meli, Villarruel. Iris. A ver, Alan Soria Galván. Iris, ya que contestó. ¿Qué cree que puede modificar la eficacia cuando usted le da tratamiento a un paciente? La resistencia al antibiótico sería, doctora. Cuando una persona hace resistencia al antibiótico cuando va empleándolo sin necesidad de usarlo ese antibiótico, entonces las bacterias van aumentando su resistencia y el antibiótico ya no hace eficacia. Una de las cosas básicas que tienen que sacar de esta clase, que es un error muy frecuente en la clínica, es que digan que el paciente es resistente. El paciente no es resistente al tratamiento. Las bacterias que causan la infección, que están colonizando o que forman parte de la microbiota de un ser humano son las que van a crear resistencia a los antimicrobianos. Esa pregunta está muy relacionada con esto. O sea, una forma de preguntarles, ¿qué factores afectan? Hay 3 tipos de orígenes de factores que pueden afectar la acción, la efectividad de un antimicrobiano. Las características del huésped, de la bacteria y del mismo antimicrobiano. Si ustedes tienen un huésped inmunocompetente, no es igual que uno inmunosuprimido. No es lo mismo un paciente obeso que uno que no lo es, o un paciente diabético versus el que no lo es, o un paciente que tiene insuficiencia renal, etc. ¿Por qué? Porque para empezar, si hay una infección por un microorganismo, vamos a ver que la acción de los antimicrobianos que vayamos a administrar va a modificarse porque se va a modificar incluso todo el camino que sigue el antimicrobiano. O sea, las características farmacocinéticas pueden cambiar en función al mismo paciente. La bacteria también es importante. Algo que es fundamental es lo que decía su compañera. Si yo utilizo un antimicrobiano y yo ya sé que esta bacteria creó resistencia a ese antimicrobiano, no importa las condiciones del huésped o de la farmacocinética. ¿Por qué? Porque ya no va a tener acción el antimicrobiano, va a llegar la bacteria y no actúa. Y el mismo antimicrobiano que está muy relacionado con las características del huésped. Todos los parámetros, los farmacodinámicos, la capacidad de absorción, el volumen de distribución, cómo anda el metabolismo, la eliminación. Si ustedes tienen un compuesto químico, un medicamento que se elimina por vía renal, por ejemplo, y ese paciente tiene daño a nivel renal, no va a tener la misma eficacia o no va a ser lo mismo que un paciente que no lo tenga. Entonces, esta triada es fundamental y esta triada nos explica que hay muchos factores de los que va a depender la eficacia en el tratamiento de una infección producida. Vamos a hablar de aquí adelante por bacterias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros antibióticos empleados para tratar las infecciones humanas? Liz Heidi Meneses. Cada vez está más difícil esto, creo que leen menos cada vez. Doctora, la penicilina quizá. Luis Felipe, no sé quién más contestó. ¿Quién contestó? Marco Antonio Condori. ¿Qué opinan? Luis Felipe. Uno de los primeros medicamentos que se descubrió fue el Sarbarsán.
Después se descubrió la penicilina y a partir de que se descubrieron las sulfonamidas, se empezaron a descubrir muchos más antimicrobianos. Hubo como una época dorada en los que fueron descubiertos y aprobados. Si ustedes ven, eso también lo tienen bien resumido. O sea, si se dan cuenta, las diapositivas o la presentación que les hago tiene una lógica. Probablemente encuentren información que no la tenemos, como por ejemplo esta diapositiva, que no la tenemos en ninguno de los dos libros. Pero me parece interesante porque aquí gráficamente ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando la aparición de los medicamentos que son antimicrobianos. Si ustedes analizan, uno de los primeros que ya empezó a utilizarse es el Salvarsan. La penicilina puede que haya sido descubierta antes, pero todavía no se utilizaba como medicamento para tratar infecciones. Y si ustedes ven toda esta evolución, miren la cantidad de antimicrobianos entre 1940 y aproximadamente 1960 han entrado y han sido aprobados gran parte de los antimicrobianos que conocemos hoy en día. Esto les menciono porque probablemente no encontramos la pregunta en los libros, porque la pregunta del millón siempre me dicen, ¿de dónde voy a estudiar? Y también les entiendo porque tienen 2 libros y de dónde estudio. Para este tema específicamente, si ustedes han sido cautelosos en ver, o sea, detallistas, ¿no? Detallistas en ver la guía que se les ha pasado, tiene un enfoque más microbiológico, para mi gusto, Murray. Jawes es interesante, tiene muchas cosas, pero tiene una parte, en Jawes hay una parte que es muy desarrollada y que yo la dejaría más para farmacología, ¿no es cierto? Tenemos que darle nosotros un enfoque más microbiológico. Y completando esto, tiene la información de este tipo que viene este es un artículo científico donde gráficamente ustedes pueden ver cómo va evolucionando la aprobación de los antimicrobianos para uso humano. A partir de ahí, hasta el 2023, la velocidad aún es más lenta. El artículo no es muy reciente. He buscado algo parecido y no he encontrado a que esté actualizado, pero si uno revisa todo lo que actualmente se emplea, no tienen un espectro de acción tan amplio los que se están incorporando al uso médico y la velocidad a la que están apareciendo, o mejor dicho, se están aprobando los antimicrobianos es mucho más lenta que la velocidad a la que las bacterias están creando resistencia. Vámonos con la siguiente pregunta. Elabore un resumen de las características que tiene un compuesto para actuar como antibiótico. O sea, si ustedes estuvieran investigando un compuesto y quieren utilizar como antibiótico, ¿qué características debería tener? Brian Amargo, a ver. Brian Nahuel no está. Aló. ¿Quién quiere contestar? Creo que solo tengo 3 alumnos hoy día. Román. John David, adelante. Para que un antibiótico tenga las características de un antibiótico, este tiene que cumplir ciertas características. 1, ser capaz de inhibir o matar selectivamente o de manera específica a bacterias, sin causar un daño al huésped o un daño significativo. Pienso, tener una baja toxicidad y establecerse muy bien en condiciones fisiológicas, además de poder penetrar de manera efectiva en algunos tejidos específicos, en regiones y órganos del cuerpo. Y también que de cierta manera estos antibióticos tengan esta capacidad de evitar la propiedad de la resistencia bacteriana, característica de estos microorganismos. Ya. Eso también tienen resumido, se les ha puesto lo básico. Si analizan, es un resumen de las características sobresalientes. Si vemos en la presentación que les he puesto, ahí tenemos qué características, algo básico. Tiene que tener acción contra el microorganismo, eso es lo primero.
pero no tiene que tener acción contra las células del huésped que alberga ese microorganismo. Elevada potencia biológica, si les queda claro, es que tiene que tener una buena acción a bajas dosis. O sea, ¿de qué serviría encontrar, qué sé yo, la resina de una planta, digamos, que tenga una acción antimicrobiana? Pero necesitaría tomar litros cada día, no me sirve. O sea, que ha perdido esa característica de ser antimicrobiano. Y el resto que está en negrillas es lo que deseamos, ¿no? A ver, hay muchos antimicrobianos, gran parte de ellos solamente tienen acción cuando la bacteria está metabólicamente activa. Eso significa se está replicando. Por ejemplo, si yo hablo de inhibidores de síntesis de pared celular, va a tener acción cuando la bacteria esté sintetizando la pared o cuando esté replicando su ADN, etc. Y lo deseable es esto. Algo que sobresale es que lo ideal sería que estos no generen resistencia, pero este es el gran problema que vamos a abordar en un tema separado por la importancia que tiene. Y para eso, la siguiente clase, que es resistencia, yo les voy a pedir que le den mucha atención, especialmente al video y a la presentación, porque he tratado de organizárselos de manera que sea mucho más entendible. Es medio engorroso eso de la resistencia y entender el por qué las bacterias o sobre las bacterias no actúan muchos antimicrobianos. Ahora, si ustedes analizan una bacteria, y yo les puedo decir cuáles son los puntos que deberíamos atacar en una bacteria para que un compuesto químico sea considerado un antimicrobiano. En otras palabras, ¿cuáles son los sitios blancos en una bacteria? Marco Antonio, a ver, José Luis Guamán. Bueno, hay diversas regiones de ataque. En general se puede considerar la pared bacteriana, la membrana bacteriana, la síntesis de proteínas y la síntesis de ácidos nucleicos. Ya, o sea que cuando hablamos de punto diana significa dónde va a actuar exactamente, dónde se va a unir el antimicrobiano. Y no tienen que aprenderse de memoria, ¿no es cierto? En la presentación les he puesto todos los elementos estructurales obligados de una bacteria son candidatos a ser punto blanco y de los antimicrobianos. Y por lo tanto podemos emplear compuestos químicos que actúen a este nivel. Todos los elementos estructurales obligados. Los facultativos no. ¿Por qué? Porque si una bacteria no tiene un pili o no tiene un flagelo, no va a ser inviable. Probablemente no tenga ventajas a diferencia de las otras, pero no es que va a morirse. O sea que no nos sirve, ¿ya? También les he puesto una presentación donde la clasificación de los antimicrobianos precisamente por el sitio de acción que está relacionada con esta pregunta. Entonces, si vamos... Ay, perdón, estoy... Están viendo la presentación, ¿no? Sí, doctora. Y más o menos la respuesta estaba aquí. ¿Cuáles son los elementos obligados? Una pared, una membrana, un ribosoma. Si tiene acción contra el citoplasma no me interesa, pero si tiene acción contra las enzimas que participan en el metabolismo también. Y es así que esto nos ha permitido una clasificación, un criterio de clasificación. ¿Qué diferencia? Esto ya es más puntual, a ver si han leído. ¿Qué diferencia encuentra entre un beta-lactámico y una quinolona? ¿Quién me dice? Ejemplos de quinolonas y ejemplos de beta-lactámicos. Luis Felipe. La diferencia entre una quinolona y un beta-lactámico está en que las quinolonas van a ir a atacar la subunidad girasa A del ADN y los beta-lactámicos están clasificados de esa forma porque todos van a tener un anillo que se lo conoce como el anillo beta-lactámico y estos van a ir contra la pared celular. Se van a unir a unas proteínas que son las proteínas de unión para la penicilina y ahí van a actuar para interferir con la producción de la pared celular. Ya. Entonces, para poder entender esto, y si yo les resumo lo que tienen en la presentación,
Si ustedes se fijan, aquí están los puntos Diana, los más importantes. La pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre lo que son las quinolonas y los betalactámicos? Los betalactámicos son ese conjunto de antimicrobianos que inhiben la síntesis de pared celular y que tienen en común el anillo betalactámico. Las quinolonas tienen como acción inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, esa es la diferencia. O sea, semejanza, los dos son antimicrobianos, diferencias es que los ácidos nucleicos son inhibidos por las quinolonas y la síntesis de pared es inhibida por los betalactámicos, fundamentalmente. Pero además de eso, yo les he puesto unas tablas, bueno, está desfasado, donde, ¿qué tienen que saber? ¿Qué es lo mínimo que tienen que saber? Principales grupos de antimicrobianos y cuáles son los integrantes de cada grupo. A este nivel ustedes tienen que saber las cefalosporinas, cuántas generaciones hay, cuáles de los medicamentos tienen el anillo betalactámico, por eso les he dividido en penicilinas, cefalosporinas, monomastámicos, carbapenémicos. Si yo les digo, en el examen es muy frecuente preguntarles, por ejemplo, un meropenem, ¿a qué grupo pertenece? Si es un carbapenémico, es un betalactámico, no. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengan esto. Además de esto, se les ha incluido en la presentación algunos antimicrobianos que son de uso menos frecuente porque son más recientes, pero tienen indicaciones precisas. Y si se dan cuenta también, dentro de toda la información que se ha recolectado, ¿qué es lo importante a este nivel? Que veamos su mecanismo de acción contra la bacteria, el espectro de acción, o sea, sobre qué bacterias actúa y los efectos secundarios. Y hay una siguiente pregunta donde dice, ¿qué antimicrobianos no emplearíamos en niños, en pediatría y por qué? ¿Quién contesta? Luis Felipe levantó la mano de nuevo. Sí, los medicamentos que no administraría en niños son aquellos medicamentos que tienen mayor citotoxicidad, mayor toxicidad ante el cuerpo, y aquellos que como efecto secundario podrían tener un efecto que descompense al niño, por ejemplo, medicamentos que estén asociados con diarreas. Ya, entonces para esas preguntas o preguntas como por ejemplo, durante el embarazo, ¿qué antimicrobianos podríamos emplear más fácil? No está, yo sé, pero ya deduciendo mecanismo de acción, ¿cuál creen que sea el más inocuo de los grupos de antimicrobianos? Que tiene menos efecto. A ver, si ustedes analizan, quiero que vayan razonando, si ustedes ya saben los mecanismos de acción de los antimicrobianos, ¿cuál de los grupos de antimicrobianos que hemos revisado tiene menor acción contra las células del huésped, las células humanas, y por qué? Luis Felipe. Los que atacan la síntesis de la pared celular, porque nosotros no tenemos una pared celular en nuestras células. Exactamente. Entonces, hay antimicrobianos que sí se pueden utilizar en ciertos grupos etarios y otros no. Hay algunos antimicrobianos que de hecho están totalmente contraindicados en pediatría y les he puesto aquí lo sobresaliente. Por eso en las tablas van a encontrar, por ejemplo, antimicrobianos, como ven ahí, que inhiben la síntesis de proteínas y se les pone los grupos y los principales efectos secundarios. En los betalactámicos, importante, hipersensibilidad. La alergia a las penicilinas, hay gente que se muere por eso. En pediatría, tetraciclinas, por ejemplo. Después tenemos el cloranfenicol, que produce el síndrome en el recién nacido. Las quinolonas, no sé si he puesto, pero las quinolonas están contraindicadas en pediatría. ¿Cómo se llama? Ciprofloxacino, por ejemplo, porque se ha visto que pueden afectar, no sé si les he puesto o no, está aquí, está en... porque altera el crecimiento de los cartílagos, o sea que afecta el proceso de crecimiento en los niños. Y es por eso que se evita su empleo. Creo que lo he puesto. Eso hay que aumentar. Ah, sí, altera el desarrollo de las articulaciones. Por eso no se utilizan las de segunda y tercera generación en pediatría, en los niños, en seres que están en crecimiento. O sea que cuando estudien, revisen eso. Pásense la molestia de ver qué antimicrobiano es, cuál es el mecanismo de acción, sobre qué microorganismos actúa. Van a ver que les he subrayado algunos microorganismos porque son muy pocos los antimicrobianos que tienen acción contra ellos.
por ejemplo, los micobacterias tuberculosis, algunos anaerobios como Clostridium difficile, los anaerobios, tampoco hay muchos que tienen acción sobre ellos. Entonces, he remarcado algunas bacterias que sí deberíamos acordarnos, ¿ya? A ver, ¿qué semejanzas y diferencias se encuentran entre cefalosporinas y carbapenémicos? ¿Dónde los ubicamos? Esto es para ver que se orienten la clasificación de los grupos y los integrantes de cada grupo. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tiene en común un carbapenémico con una cefalosporina? Bueno, solamente tengo 3 estudiantes aquí, conste. A ver, vámonos con John David. Su mecanismo de acción de los dos es igual, ambos son betalactámicos. O sea, atacan la pared celular de la bacteria. ¿Y qué tienen en común? Que los dos son betalactámicos. Eso significa que en su estructura poseen el anillo betalactámico. Estoy buscando el anillo betalactámico. Ahí estamos. ¿Qué tienen en común todas estas? El anillo betalactámico, ¿no es cierto? Y los grupos funcionales son diferentes. Y si ustedes analizan, aquí tenemos las cefalosporinas que evitan Ese era algo que también quería preguntarles. ¿Está claro lo que es la transpeptidación y la transglicosilación? ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? Ya, si seguimos entonces entre las diferencias, eso es lo común. Ahora, ¿qué es lo diferente? La modificación química ha hecho que el espectro de acción sea diferente. O sea, unos tienen más acción sobre unas bacterias que otras. Eso es lo que podríamos encontrar como diferente. ¿Por qué el bactoprenol es un sitio blanco para los antimicrobianos? ¿Qué me dice? ¿Qué es el bactoprenol? Por ahí en el examen siempre van a encontrar esa palabrita. Irineo, a ver. ¿Por qué el bactoprenol es un blanco? Y les he pasado un video que encontré bien bonito porque les muestra qué es el bactoprenol. Nadie. Luis Felipe. El bactoprenol es una estructura que va a servir como transportador, que va a unir a los dímeros para formar el peptidoglicano. Entonces, ¿Está bien? Es esa proteína que está en la membrana y que va a permitir el paso de los dímeros del peptidoglicano salir hacia afuera. Es el que transporta los precursores del peptidoglicano. Por lo tanto, si se inhibe el bactoprenol, ¿qué se inhibe? la formación de la pared bacteriana. Pared celular, claro. ¿Tienen otra pregunta para ver en todo lo que han analizado? Se supone que han leído y han estudiado. ¿Cuántos utilizarían en infecciones urinarias? De todos los antibióticos que han visto. Si ya vemos un poco de la aplicación clínica. Nadie. ¿De qué dependería? A ver, Marco Antonio. Doctora, ¿se refiere a qué medicamento se usaría para la infección urinaria? Exacto. Bueno, lo que estuve viendo y revisando un poco del internet, solía mencionar que es
un medicamento bueno sería la cefalexina, Ya, el sulfametoprazol, la trimetroprima, ceftriaxona. ya. O sea, ha mencionado sulfas, ha mencionado cefalosporinas, cefalosporina de primera, cefalosporina de tercera. ¿De qué depende lo que le puedo dar al paciente? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Porque él nos ha dado una lista de medicamentos. Pero la pregunta dice, ¿qué antimicrobianos pueden ser empleados para infección urinaria? Tienen una lista. De esas, ¿cuál será la mejor alternativa? Tal vez, doctora, sería en parte uno, hay personas que son alérgicos a ciertos medicamentos. Otro también podría depender el tipo, o sea, la dosis adecuada. Ya. Volvemos a la primera pregunta, la parte inicial de la clase. Depende de varios factores. ¿Yo qué pondría? La lista, como ha hecho Marco Antonio, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar cefalosporinas de primera, incluso puedo utilizar beta-lactámicos desde una ampicilina, que es la primera elección. Si no me funciona la ampicilina, puedo pasar a cefalosporinas de primera. Si no funciona de primera, puedo pensar en la de segunda, después puedo pasar en la tercera. Si ya no me quedan estas alternativas porque la bacteria es resistente, puedo pensar hasta en un carbapenémico. Pero si no, puedo pensar en otras alternativas como una quinolona, un ciprofloxacino, o puedo pensar en una sulfa. ¿De qué depende eso? De cada paciente y de la bacteria que está produciendo la infección. ¿Qué quiero decirles con esto? Que para dar el tratamiento a un paciente necesitan saber de preferencia qué bacteria es y qué perfil de sensibilidad tiene. Con esos datos ya pueden utilizar otra información como las características del paciente, como lo que decía Marco. Depende del paciente. Si, por ejemplo, es bueno un beta-lactámico, pero mi paciente tiene una hipersensibilidad a los beta-lactámicos como la penicilina, no le voy a administrar, le voy a causar más daño que bien. Entonces busco otras alternativas. Hay varias características que ustedes van a tener que considerar para elegir un antimicrobiano. Algo con lo que parten, pero no es el que define completamente, es el establecer el tipo de bacteria y el tipo de sensibilidad que tengan los antimicrobianos. Y ese es un preámbulo para que entremos a la siguiente clase, donde dice qué entiende por resistencia antimicrobiana. ¿Alguien ha visto? Vamos a llegar hasta ahí porque este es el temario de esta clase. Son las preguntas que corresponden a esta clase. Las siguientes preguntas ya corresponden a la segunda parte, que es resistencia antimicrobiana. ¿Alguien, a ver, si hacemos un preámbulo, ¿alguien alguna vez ha sido sometido o le han solicitado un examen microbiológico, un cultivo y un antibiograma de algo? ¿Alguna experiencia de ustedes? Nadie, no les creo. Por eso yo les he puesto el ejemplo de la infección urinaria. Yo puedo saber como médico qué antimicrobianos tengo como alternativa para el tratamiento de infecciones urinarias, pero ¿de qué va a depender? De varios factores. Primero, tipo de microorganismo. Segundo, perfil de sensibilidad. Tercero, características del paciente, del huésped. No es lo mismo un adulto que un niño, una mujer embarazada versus la que no está. Un paciente que tiene una patología de base versus aquel que es completamente sano, inmunocompetente, etc. Incluso el antimicrobiano. Incluso la posibilidad o la accesibilidad al antimicrobiano. Entonces son muchos factores, pero nosotros le vamos a dar a este nivel mucha importancia a lo que es la resistencia a los antimicrobianos. Y la siguiente clase vamos a continuar con este tema porque vamos a ver los mecanismos de resistencia, pero por favor denle una mirada al video, porque de lo contrario es muy difícil trabajar. Han empezado casi 30 personas en la clase, he estado vigilando. Cuando se les pregunta cómo entran a ver qué es y qué no,
a ver qué está pasando en la clase. Sería muy diferente si ustedes por lo menos ven el video y tratemos de entender. Les digo esto porque la siguiente clase son mecanismos de resistencia, donde lo importante es que ustedes entiendan qué es resistencia y cómo la bacteria ha podido generar esos mecanismos de resistencia. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día, cuando se hace el tratamiento de enfermedades infecciosas producidas por bacterias, hay que saber el mecanismo de resistencia para poder buscar la alternativa terapéutica. No es lo mismo que sea resistente a un betalactámico por producción de betalactamasas que por impermeabilidad. Y les va a pasar, ya estamos a ese nivel y les va a pasar a ustedes recibir un reporte donde les diga resistente al imipenem por impermeabilidad. Entonces, eso a este nivel es lo que tenemos que aprender. ¿Qué es una impermeabilidad? ¿Qué son las betalactamasas? ¿Qué son las bombas de flujo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, chicos, nos vemos entonces el lunes para continuar con este tema que es resistencia antimicrobiana, pero denle una leidita, por lo menos ya siéntense tomando café y vean el video. Es importante que traten de entender porque en 45 minutos es imposible dar todo lo que es resistencia y que quede claro. ¿De acuerdo? Está bien, doctora. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.